de ellos, bueno, vamos a saber. También platicaremos con Antonio Álvarez Esparza, secretario general de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de Jalisco, sobre el tema. Se instala mesa de diálogo entre autoridades y trabajadores de residuos de Jalisco. Y ya para finalizar, platicaremos con Daniel Gómez Tagle, analista y consultor de Fuerza Pública. El tema está relacionado con la regularización de armas en Estados Unidos. ¿Cómo está esto allá? Bueno, pues también de esto platicaremos aquí en Cara a Cara. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Escucha Cara a Cara. Así es, justo cuando son las 9:06, estamos arrancando Cara a Cara a través del 91.5 de FM, agradeciendo que también nos sigas a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y... ¿qué más tenemos por aquí? Y Twitter. Así que solamente escribe Zona 3 Noticias y estaremos conectados a través de estas redes y también por nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Te saluda ante este micrófono Laura Mora y presento al equipo que hace posible que tú nos estés acompañando en este momento. Es Omar Machán quien se encuentra en los controles técnicos, a quien saludamos también, a Rocío González Araoz, redes sociales, Dulce Rodríguez Moreno, la voz de Canal Continental de Noticias, Laura Martínez Gamiño en la producción. Comenzamos. Cara a Cara, el ángulo de la noticia. Recibimos a través de la línea telefónica, le agradezco que converse con nuestros radioescuchas sobre el tema de las utilidades. Es Carlos Villaseñor, presidente de la Coparmex Jalisco. ¿Cómo estás, Carlos? Parece que no lo tenemos, vamos a tratar de ver qué sucede con esta comunicación. Mientras tanto, te comento que luego de 2 años que se fueron muy complicados para la productividad y desarrollo de las unidades económicas, el 2020 estimó su mejor nivel de reparto de utilidades en los 17 años que Coparmex Jalisco ha realizado este levantamiento con un 84% de empresas que respondieron que harán la entrega correspondiente. Carlos, ¿me escuchas? Sí, muy buenos días, Laura. Se había cortado la llamada, pero ya estamos aquí nuevamente. Con el gusto de saludarte y a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que en mayo, además de que es muy esperado por ser el Día de las Madres, también se espera porque es cuando se reciben las utilidades por parte de la empresa a sus trabajadores. Pero platícanos por qué, Carlos, ¿qué son las utilidades? ¿Por qué cada año se reparte esto a los trabajadores? Es una prestación, es una obligación que se tienen las empresas de entregar el 10% de las utilidades a nuestros colaboradores. Esto no sufre ningún cambio ahora con las reformas que se implementaron desde el 2019 en cuanto a la forma de repartirse. Sin embargo, sí hubo cambios en el tema de que se incrementa, o por lo menos hay límites en que pueden toparse hasta 3 meses de salario. Recordemos también que es el primer año que muchos de los colaboradores estaban a través de la figura outsourcing, hoy se incorporan a las unidades productivas y entonces hay un porcentaje mayor que estará recibiendo esta prestación. En Jalisco aproximadamente tenemos registrados 1.800.000 colaboradores en el Seguro Social, de los cuales alrededor de 600.000 están incorporados a través de que trabajan en gobierno, sociedades civiles, consultores y sector primario, y ellos no tienen, estos sectores no tienen esta obligación de pagar el PTU. También recordemos que las empresas recién aperturadas, que tienen su primer año de operación, o cuando es un producto nuevo, tienen exentos hasta 2 años. Cuando es una empresa nueva, 1 año. Cuando es una empresa nueva con un producto nuevo, tiene hasta 2 años. Okay. Sin embargo, en la encuesta vimos que el 84% en este año, en los 16 años que tenemos como institución levantando esta consulta, es el porcentaje más alto de empresas que va a repartir utilidades. Ahora bien, Carlos, ¿los trabajadores eventuales tienen derecho a recibir utilidades? Siempre y cuando tengan más de 60 días trabajando en la empresa, ya tienen derecho a esta prestación. 60 días continuos o 60 días sumados en diferentes ocasiones que hayan entrado a trabajar a esta empresa.
60 días en un año en una empresa. Pudo haber sido 2 periodos de 30 días, por ejemplo. Ok. Ahora bien, comentabas que con esto del cambio de las outsourcing, ¿afecta de alguna manera también a las empresas? Es decir, antes se contabilizaba de una manera, ahora se contabiliza de otra manera a los trabajadores. ¿Esto viene a afectar también el presupuesto para las empresas y la entrega de utilidades? Pues no, ya nosotros como empresarios ya tenemos ese 10% reservado para el reparto de PTU. Entonces, si por ejemplo una empresa tenía ciertos colaboradores a través de la figura de outsourcing, el resto de los colaboradores los tenía dentro de la unidad productiva y entonces el 10% se repartía entre los trabajadores que estaban dentro de la empresa. Hoy lo que sucede es que si había 100 colaboradores dentro de la empresa y había otros 20 bajo la figura de outsourcing, se repartía entre 100. En esta ocasión se repartirá entre los 120. Y la figura de outsourcing, recordemos que se utilizaba mucho para el tema de los periodos en donde se incrementaban los pedidos o la carga de trabajo, y entonces había temporalidad de ciertos colaboradores en la empresa. En el caso de las empresas que no entregarán utilidades, ¿a qué se debe? Básicamente, algunas que no tuvieron utilidades, Uh-huh. entonces no están obligadas a tener. También hay otra exención: empresas que tengan utilidades menores a 300,000 pesos no están obligadas a entregar la prestación. Y la otra es también las empresas de reciente creación. Derivado de la pandemia hubo cierre de varias unidades económicas, y también en el 2021 fue un año de reactivación de muchas empresas, hubo creación de empresas nuevas y esas empresas están exentas este primer año. Adicional a lo que comentaba al principio, que las asociaciones civiles no están tampoco tienen con la obligación de repartir, porque no son entidades con fines de lucro. Nos están preguntando que si trabajo de chofer en una cafetería, ¿también me corresponden utilidades? Es una buena pregunta porque hay muchas personas que trabajan así, ¿no? Los que reparten, los repartidores de productos. Sí, todas las personas que están en la nómina de las empresas tienen derecho a reparto de utilidades de las empresas. Recordemos que se tiene que conformar dentro de los colaboradores, se hace una comisión para que les explique por parte de la empresa, algún funcionario de la empresa les presente la carátula de la declaración donde estipula cuánto fue la utilidad, y de ahí el cálculo del reparto de utilidades. Es importante que se acerquen al Departamento de Recursos Humanos, conformen esta comisión para que les llegue toda la prestación a todos los colaboradores. Ahora bien, ¿se puede considerar la pandemia todavía como un factor de riesgo para que algunas empresas no entreguen utilidades? Hubo empresas, de ahí que solamente el 84% de las empresas van a entregar, ojalá hubiera sido el 100%. Sí hubo empresas que no tuvieron todavía utilidades debido a que vienen arrastrando problemas por la pandemia. Recordemos, uno de los sectores más afectados fue el de servicios y el de turismo, que apenas va en repunte. Entonces habrá muchas empresas de diferentes sectores que probablemente tienen utilidades muy pequeñas que no están obligadas a repartir, pero en general lo que nosotros percibimos es que en Jalisco la actividad económica fue muy buena en el 2021. ¿Cómo se calculan las utilidades que va a recibir cada trabajador? Va en función del 50% se reparte conforme a los días trabajados, y el otro 50% conforme al sueldo que perciben. Y es la forma en que se calcula. Es un cálculo que hacen los contadores y van entregando las utilidades. Entonces, si yo trabajé 365 días, tengo el 50% de los 100, por ejemplo, si son 100 de reparto de utilidades, 50 se reparte en función de los días trabajados por todos los trabajadores, y el otro 50% conforme a lo que percibes como sueldo es como se conforma y se llega al resultado final.
Si un trabajador ya no pertenece a una empresa, sea por despido o por cambio de empresa, por cuestiones personales, ¿recibirá también reparto de utilidades aun cuando se le haya liquidado? Sí, si laboró más de 60 días, el trabajador tiene derecho a percibir esa prestación, ese reparto de utilidades, conforme a como lo acabo de explicar. Si trabajó un periodo de 6 meses o por ejemplo, salió de la empresa a mitad de año, tiene derecho a esos 6 meses. También es importante aclarar si alguna persona laboró en 2 o 3 empresas en un año, más de 60 días en cada una de ellas, en las 3 empresas o en las 2 empresas tendría derecho a esta prestación. Ok. Nos pregunta Enrique, ¿las instituciones de educación superior privadas se entregan reparto de utilidades? No, porque no son asociaciones civiles, son instituciones sin fines de lucro. ¿Pero las privadas? Igual son, si nos fijamos, hay que ver las siglas al final, son AC. Entonces hay que ver si son SADCB o SRLDCB, si son alguna sociedad mercantil, sí, pero normalmente incluso las universidades son asociaciones civiles. Dice Jesús, y si no me dan utilidades, ¿con quién me tengo que dirigir? Porque tampoco nos dieron aumento de sueldo. Ok, si no, en cuanto a la prestación, podría acudir a la Secretaría del Trabajo para solicitar que a través de la Secretaría le pidan a la empresa que les entregue la justificación del por qué no está entregando la prestación. Y en cuanto a los incrementos de sueldos, eso ya depende de la situación económica de cada una de las empresas, en qué posibilidades está de hacer los aumentos. Dice Armando, me llegaron 300 pesos de utilidad menos que en otros años y hace un año nos cambiaron de razón social por lo del outsourcing. ¿Tiene algo que ver? Sí, o sea, insisto, la utilidad depende del resultado económico de la empresa. Entonces, habría que revisar el caso específico, si la empresa generó más o menos utilidades y también si creció el número de colaboradores. Como lo explicaba también hace rato, probablemente hay empresas que tenían 100 colaboradores fijos, más 20 por outsourcing que entraban por temporalidad, dependiendo el ciclo económico de cada empresa, y entonces ahora estando en outsourcing tenían que estar dentro de la unidad, entonces se divide entre 120. Ese podría ser un factor. Y el segundo factor es la cantidad de utilidades que haya generado. Si fue menor, pues obviamente nos toca menos reparto de utilidades a cada uno de los que laboramos en las empresas. En muchas empresas, mucha gente que en muchas empresas se comienzan a hacer arreglos o cambios estructurales en sus oficinas, cambian de mobiliario y todo esto, y creen que con esto afecta para el reparto de utilidades. ¿Es cierta esta idea? Todas las inversiones que entran y que se hacen en las empresas, pues también tenemos que reconocer que es para seguir incrementando la productividad de cada una de las unidades económicas. Sin embargo, hay reglas para las inversiones. Si una empresa invierte en una máquina, pues la máquina la va a depreciar en 10 años. Entonces, pues sí le afecta, aunque la empresa eroga el 100% hace el 100% del gasto, solamente deduce el 10% porque es un activo que se deprecia en 10 años. Lo mismo en cada uno, si es una computadora, es en 4 años. Entonces, todas las compras de las empresas en activos tienen diferente depreciación. Y sí afectan ese porcentaje, pero en el entendido de que estas inversiones se hacen para mejorar tanto las instalaciones como la productividad de las mismas. Aquí nos pregunta María Elena, ¿hay algún lugar en donde se pueda denunciar a una empresa por no dar reparto de utilidades? Tengo 10 años en esta empresa y nunca nos han dado utilidades. Sí, habría que pedirle a esta empresa que le entregue como colaboradores, se podrían organizar, solicitarles que les entreguen la carátula de la declaración de impuestos. Si en la declaración de impuestos se ve ahí el 10% de utilidad, la prestación, y no se entrega, entonces acudir a la Secretaría del Trabajo para que los asistan.
Dice Javier, cuando la empresa dice estar en números rojos, ¿qué pasa? ¿Ahí no hay reparto? Es correcto. Cuando las empresas tienen pérdidas, no hay reparto de utilidades. Dice por acá, porque hay empresas que no ponen la carátula de la declaración. Pues es una obligación, se puede solicitar o pedirla que lo pongan en el pizarrón de avisos. También por acá preguntan, ¿hasta cuándo se tienen que entregar las utilidades para colaboradores que ya no forman parte de la empresa, pero sí laboraron más de 60 días? Tienen hasta un año, a partir de mayo del 2022, tienen hasta el próximo 30 de abril para poder reclamar o acudir a las unidades económicas, a las empresas, para solicitar su reparto de utilidades. Es exactamente una caducidad de un año. Por acá comentan, en mi empresa me dieron un bono, pero no lo manejaron como utilidades, que en años pasados sí este año no sabemos. O sea, como que si este año no van a dar o no sabemos, dice. Ok. Nuevamente, la mecánica sería la misma. Revisar la carátula de Hacienda, de la declaración, y ver si la suma de los bonos es mayor. Hay empresas que garantizan un reparto de utilidades porque por la mecánica o por la forma de cómo trabajan, de que están reinvirtiendo y reinvirtiendo, no generan utilidades, y para poder salvar esa prestación lo hacen a través de un bono, pero siempre hay que revisar que sea mayor el bono que la prestación. Si la prestación del 10% del reparto de utilidades es mayor al bono, tendrían que complementarlo. O viceversa, también sucede mucho. Hay empresas que garantizan un bono y por la utilidad es menor. Ejemplo, yo te garantizo que te voy a dar 10 pesos, pero por la prestación del 10% nada más alcanzo a darte 7. Entonces te doy 7 por reparto de utilidades y te doy 3 vía bono para poder llegar a los 10 que yo te dije al principio como empleador que te iba a garantizar. Entonces puede funcionar de esa manera. Preguntan, ¿cómo puedo yo, trabajador, verificar que en verdad mi empresa tuvo pérdida y no me puede entregar el reparto de utilidades? Con la carátula de la declaración, ahora sí que estamos regulados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tenemos que declarar nuestra actividad económica, y es ahí como nosotros como empleados, como colaboradores, nos podemos percatar si hubo o no utilidades. Perfecto, Carlos, pues muchísimas gracias por contestar nuestras preguntas y aclararle las dudas de nuestros radioescuchas. No, un placer, con mucho gusto, como siempre, Laura, de platicar contigo y con todo tu auditorio. ¿Algo que quieras agregar? No, nada, verdad, felicitar también a todas las empresarias y empresarios por este esfuerzo. Es el número más alto en porcentaje de empresas que van a repartir utilidades. Un 84%. 84%. El promedio más o menos andaba en 64% en los últimos 16 años. Entonces es halagador la cifra. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Carlos Villaseñor, presidente de la Coparmex Jalisco. La pausa, regresamos. Entrevista. Y ya son las 9 de la mañana con 28 minutos. Saludamos a través de la línea telefónica a Antonio Álvarez Esparza, secretario general de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de Jalisco. Antonio, buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias, Luisa. Buenos días para servirle. Gracias, un gusto saludarle. Y bueno, hace unos días se retiró el plantón que tenían los pepenadores frente al Palacio de Gobierno, después de que se hablara y se llegara a una negociación y armar una mesa de diálogo. ¿Sobre qué se habló en esta ocasión y para empezar, cuáles serían las razones por las que se realizó este plantón? Bien, bueno, el plantón se realizó porque al cerrarse el tiradero principal de los Laureles, no se estableció una alternativa donde poder tirar la basura en el volumen que genera la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces simplemente
dijo que se pasaría toda la basura a través de una transferencia en la zona de Matatlán, que le llaman, y de ahí se pasaría a Picachos. Esto ha significado que de la basura que se recogía en la zona metropolitana, principalmente con excepción de Zapopan, había que pasarla en unas enormes góndolas hacia ese tiradero de Picachos. Y cuestión ha sido sobrepasada, primero por costos, segundo por falta de una planeación estratégica, por lo que sea, el ayuntamiento de Tonalá fue y cerró definitivamente lo que era la transferencia de Tonalá, que era la que quedaba en Mazatlán, y redujo el espacio a un 5 o 10%. Entonces, más de 10 pepenadores que estaban ahí hacinados, pues se quedaron más que hacinados, encimados, y tuvieron que ir a protestar para que se les abra el espacio. Ya después duró 10 días la protesta. La protesta terminó por la represión con la que fueron sometidos los operadores encarcelados, y bueno, por fortuna se logró a través de la Secretaría General de Gobierno establecer una mesa de diálogo, y se está dialogando. Se tuvo la primera reunión el viernes pasado en la presidencia de Tonalá, y mañana se dará la segunda reunión. En la primera se planteó la necesidad de que se pueda permitir que entren más pepenadores, para ser directos en esto, y que la basura, bueno, pues tenga más agilidad en llevarse a su destino final. Bien, estuvo muy bien la plática. Los ayuntamientos, El Salto, Tonalá, Guadalajara y Tlajomulco, estuvieron totalmente de acuerdo, y nos van a entregar una serie de propuestas el día de mañana en Tonalá a partir de las 12. Todas estas de buena voluntad, con el interés de poder resolver el problema. Tenemos entendido que debe de haber una nueva transferencia mayor, y que Guadalajara por lo pronto está aportando una pequeña transferencia que haría aquí en la zona de 18 de marzo. Pero es muy pequeña y es insuficiente, pero además es técnicamente inviable. Entonces estaba esperando que haya pues grandes soluciones al grande mal. Insistimos, a nombre de la ciudadanía, a nombre de usted que me está escuchando, y a nombre de todas las personas, que se necesita un lugar de destino final mayor, general, para toda la zona metropolitana. Picachos no es la solución, porque cualquier chicorreto se va a llenar, se va a saturar, va a colapsar. Se requiere de una visión a largo plazo con un tiradero mayor cerca de la zona metropolitana. Yo sé que a todos los municipios les molesta tener basura, pero es muy molesto tener la basura en la puerta de la casa o adentro de la casa. En este momento tenemos el problema de que hasta 50 camiones de la basura de Guadalajara tienen que esperar 4 horas para poder depositar su basura en una planta de transferencia que existe aquí el 18 de marzo, la ya existente, independientemente de la nueva que ofrece Guadalajara. Entonces, hasta ayer ya los choferes ya están fatigados, ya tienen meses con un estrés de no poder tirar la basura oportunamente, tener que esperarse una media hora, 1 hora, 2 horas más, aparte de sus jornadas de trabajo. Yo creo que van a quedar algunas partes de la ciudad sin que se recoja la basura hasta el día de mañana. Pedimos paciencia a las personas que nos escuchan. No hay dónde ni cómo tirar fácilmente todos los desechos sólidos de la ciudad de Guadalajara, Tonalá y El Salto. Entonces, estamos en negociación, y créanmelo, que aparte de estar defendiendo a los pepenadores, que son los pobres de los pobres, estamos defendiendo a la ciudadanía para que tenga una seguridad de que le recojan su basurita todos los días. Entonces, Antonio, esto que nos acaba de comentar ha influido para que en algunos lugares no esté pasando como habitualmente se hacía el camión para recoger la basura. Estamos en riesgo de tenerlo, ¿eh? Ya ha ocurrido en 1 o 2 horas por ahí,
en Guadalajara, en varias en Tonalá, otras en El Salto, pero estamos en riesgo de que por fatiga los propios trabajadores y sus ayudantes no puedan estar haciendo el recorrido actual como lo es, porque tienen que entrar a las 5 de la mañana, empiezan a recolectar, entran a trabajar a las 5, a las 6, 7 empiezan a recolectar, terminan en la tarde, 7, 8 de la noche, 4 horas más para poder entregar, salen a las 12 de la noche para regresar a las 5 de la mañana. Es inhumano. Ujú. Eso es totalmente injusto lo que se le está haciendo a los choferes. Y no estamos de acuerdo. Como sindicato no estamos de acuerdo. Sin embargo, como sindicato también hemos sido solidarios con la ciudadanía, con todas las personas que nos están escuchando, para que la basura pase se pase en su casa, como diario. ¿Cuál es la postura de Capsa Eagle? Pues la postura ya participó, no lo habían llamado las pláticas hasta hace 8 días. Es que si están al corriente de los pagos y le apoyan en el pago de los movimientos de las góndolas, habrá de tener todas las góndolas necesarias para tirar la basura en picachos. Repito, sacar el problema inmediato, pero no el de largo plazo. Capsa todavía no tiene una solución a largo plazo porque su tiradero que tenía preparado en Tala, pues no fue viable. Ya se dijo por parte del gobierno que no es, entonces pues tendrán que buscar seguramente otro lugar donde depositar todos los desechos orgánicos de la ciudad de Guadalajara. Ujú. Por acá nos llega un comentario, dice, todos los días y las noches apesta basura en los fraccionamientos cercanos a Matatlán. Además queman la basura en el tiradero y es insoportable, no podemos respirar y empezamos con problemas de salud y millones de cucarachas. Es un reporte que nos está llegando a través Sí. de nuestro WhatsApp. Sí, es un problema. No queman la basura, sino se quema todo el basurero. Hay pues, un grupo de personas que pues se saben un poco la disciplina o creen que pueden hacerlo y queman cobre, es lo que queman, es lo que hacen, pero en un lugar apartado del basurero. Claro, es riesgoso, claro, significa que no debe de hacerse. Sin embargo, bueno, pues entre la parte mala de la solución hay un tema como ese. Pero hay solución. Ujú. ¿Cuántas personas se dedican a esto? ¿Cuántas han sido afectadas? Son más de 2,000 pepenadores. Obviamente con sus familias. ¿Y qué es lo que están pidiendo para garantizar un trabajo digno? Entonces, simplemente que los dejen en un espacio amplio o regular, vamos a decir, y los dejen poder escarbar todo lo que llega de las unidades de hacer público. Ujú. Porque están encimados unos sobre otros, y pues la verdad no pueden sacar ni la mitad de lo que sacaban antes. Por acá nos dicen, bueno, que no está pasando el camión recolector de basura en Tonalá. Sí, ha habido algunos problemas en Tonalá, porque se han descompuesto algunas unidades, porque no se ha llegado oportunamente por el saturamiento de la planta y pues por dificultades técnicas. Pero por fortuna los trabajadores están poniendo su esfuerzo y están dispuestos a sobre domicilios, sobre zonas, sobre fraccionamiento, inmediatamente ir a subsanar la deficiencia. Se está haciendo la separación de residuos, no, ¿verdad? La separación lo hacen los patinadores, sí, ¿Ah, sí? porque sí, pues, esos son Sí, ellos separan cartón y todo. Ujú. los rescatadores, en realidad, ellos son. Y también se prevé cuándo vaya a ser la siguiente junta para darle oficial sobre este tema. El día de mañana en Tonalá, Mañana en Tonalá. por la representación de los ayuntamientos, de la propia empresa, la Secretaría de Gobierno y de la SEMADET, que ya participó directamente el secretario Graf y que le está dando pues un buen rumbo a las cosas. Y ya para finalizar, Antonio, ¿qué porcentaje de la basura se logra rescatar y recicla realmente? Bueno,
Se decía anteriormente que hasta un 20%. Ujú. Y bueno, hay partes donde se rescata un 25 o un 15%, según la zona de donde provenía la basura. Hay partes donde hay muy poco reciclable, las partes más pobres, y las otras partes donde hay mayor economía del desperdicio, pues hay hasta un 40-35%. Entonces, vamos hablando del 20% como un promedio general. Perfecto, Antonio. Muchísimas gracias por esta conversación y estaremos al pendiente de la siguiente reunión. Y estaremos con todo gusto para comunicar a ustedes los acuerdos que se tengan en favor de la ciudadanía. Laurita, muchas gracias. Buenos días. Al contrario, buen día. Adiós. Hasta luego, Antonio Álvarez Esparza, secretario general de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de Jalisco. La pausa, regresamos. XHGO, Zona 3. Tagle, analista y consultor de Fuerza Pública. El tema tiene que ver con la regulación de armas, de cómo, por qué y quién puede portar armas en Estados Unidos. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Laura. Muchas gracias por la oportunidad de hablar sobre este tema. Muchas gracias por tomar nuestra llamada. Ya escuchábamos pues las declaraciones y también lo que dijo el gobernador de Texas, Greg Abbott, donde indicó que la masacre en la escuela de Uvalde dejó 19 niños entre 8 y 11 años de fallecidos. Se ha dado la noticia pues lamentable de que vuelve a pasar, Daniel, este tipo de actos, de hechos violentos donde gente inocente pierde la vida. Y la pregunta es, ¿cómo es que una persona tan joven pueda tener un arma? ¿Cómo se pueden obtener los permisos en Estados Unidos para tener armas? Bueno, la pregunta es pasmoso pensar que este muchacho recién cumplía 18 años y ya tenía acceso a armas largas, a rifles de asalto. Sin embargo, hay dos curiosidades de las leyes en Estados Unidos. Número uno es que él podía comprar un rifle, pero no podía comprar una pistola, porque para comprar una pistola necesita tener 21 años de edad. Entonces, los rifles se consideran como artículos para cacería y por tanto, pues puedes acceder más joven. Y esto podría ser más grave porque hay estados, hay un par de estados todavía, Maine es uno de ellos, donde puedes comprar un arma a partir de los 14 años. Pero lo mismo, puedes comprar un rifle, pero no puedes comprar una pistola. Entonces, número uno, imagina la diferencia si fuera a la inversa, una persona con una pistola que tiene 15 tiros contra dos rifles de asalto y 300 cartuchos, ¿no? Pero esto viene de la ideología americana del derecho a la portación de armas que viene en la segunda enmienda. Y la segunda enmienda se refiere al derecho a proteger a tus derechos personales, y de donde se forman dos aspectos muy importantes, que es la doctrina Castillo, que es tu casa, es tu castillo, y por lo tanto tienes derecho a defenderlo. Esto se explota mucho en los años 60 y es un argumento de la legítima defensa en Estados Unidos, que luego se transforma en leyes para aportación de armas, inclusive en Texas. Lamentablemente el portación abierta del arma de fuego, ¿no? Es decir, puedes traerla colgando enfrente mientras entras a un Walmart porque es todo tu derecho a proteger tu integridad. Pero pues lo que estamos viendo es que no hay reglas en cuanto a la calidad mental de las personas. Te piden que seas estadounidense, que seas mayor de edad y que llenes un formato. Es básicamente el procedimiento en todo Estados Unidos. Algunos te piden que registres ante la autoridad en las policías locales, pero no es obligatorio. Pero nadie te pide si estás en condiciones mentales de manejar un arma de fuego, y eso es pues la razón de tantas masacres en Estados Unidos. ¿Es un derecho constitucional? Es un derecho constitucional. En Estados Unidos el tocar la segunda enmienda es prácticamente una ofensa nacional inimaginable, ¿no? No pueden pensar los estadounidenses el mover la segunda enmienda en el que se concede el derecho a las armas. Lo que han hecho hasta ahora, inclusive pues a base de tantas masacres, es querer regular la aportación de armas. Tú tienes el derecho a aportar el arma, pero vamos a poner algunas reglas para que esto pase. Eso también ha estado en un debate muerto, ¿no? No ha podido avanzar porque el tema es muy delicado para la sociología estadounidense. ¿Hay un porcentaje o un registro de quienes tienen armas en casa?
En Estados Unidos el porcentaje calculado es de 44-45% de los estadounidenses tienen un arma en casa, de distintos calibres, pero sí es aproximadamente la mitad. Y hay un registro, y aquí es lo más pasmoso de este asunto, porque 44% tienen un arma, pero hay 120 armas por cada 100 habitantes. Es decir, hay personas que tienen muchos más de un arma en sus manos. Y pueden traerla cotidianamente, si salen a trabajar, si salen a cualquier cosa, pueden traer el arma. En muchos estados es posible, no en otros. Hay varios requisitos con las policías locales en los que tienes que registrar ante las autoridades tu arma, y con eso ya tienes permiso para traerlo. Es decir, no es tan complicado traer el arma. Por ejemplo, es muy fácil comprar en Estados Unidos fundas, que en lugar de que las traigas tú puestas en la cintura, las coloques en algún punto del carro para que sea fácil sacar el arma del carro, ¿no? Es decir, la aportación abierta la podemos ver solamente en algunos estados, pero la aportación en las calles es muy común en muchos estados americanos. ¿Cuáles son los estados donde hay gente el mayor número de gente portando armas o más violentos? No sé si se pueda hacer la comparación. Yo creo que no podemos decir de los más violentos. Sí podemos decir que de entrada Texas es el estado, Texas y California son los estados, inclusive a propósito del gobernador Greg Abbott, una desafortunada declaración que hizo recientemente es que se quejaba que California tenía un mayor número de armas registradas que Texas. Y esto que California tiene controles de armas mucho más estrictos que los de Texas. Entonces el gobernador Abbott llamaba, ¿no? Pues tenemos que regresar a encabezar esta lista y ser el estado con mayores armas del país. Y es también, curiosamente, los estados con más violencia son California y Texas. Entonces vemos que hay una correlación directa e innegable entre la posesión de armas de fuego y las masacres, sobre todo en las escuelas. ¿Se ha incrementado la venta de armas en Estados Unidos de 10 años a la fecha? De hecho, de los 2 últimos años a la fecha, esto suena muy ridículo, Laura, pero cuando empezó el tema de la pandemia, hubo un pico de compra de fuego y municiones, particularmente las municiones, que generó 2 crisis en la industria armamentística, no solamente Estados Unidos, sino mundial. Es una estupidez para nosotros, pero el argumento era el apocalipsis zombie. La pandemia del COVID, el cierre que provocó la pandemia al principio provocó una estampida para los estadounidenses de comprar más armamentos ante la perspectiva de lo que ellos llaman el apocalipsis zombie, ¿no? Y el problema también fue que compraron muchísimos cartuchos, y al comprar los cartuchos también aceleraron la manufactura de los percutores de los cartuchos, y eso generó una crisis a nivel mundial en la industria armamentística. Y es muy curioso porque sí hubo un incremento, no en los últimos 10 años, en los últimos 2 años de la pandemia hubo un incremento de la compra de armamento y municiones para uso personal en Estados Unidos. Bueno, pues sí es impresionante el incremento que hubo y en tan poco tiempo. Sí, el reporte de mercado que yo veía hablaba de un crecimiento del 60% en los 2 años en las compras de armas, sobre todo pistolas. Bueno, y también ¿tiene alguna responsabilidad en cuanto a estas masacres la Asociación Nacional del Rifle? La NRA definitivamente sí, porque la NRA le ha dado dinero, por ejemplo, al senador Ted Cruz, si no me equivoco, más de $300,000 para sus campañas, ¿no? Entonces, lo que hacen es que patrocinan, en Estados Unidos tú sabes que es permitido el dar dinero a los candidatos, a los políticos, siempre y cuando tú declares el origen. Entonces sabemos que la NRA le da dinero a senadores en Estados Unidos, y evidentemente estos senadores pues se sienten comprometidos a defender la adquisición y importación de armas. Y ese ha sido el mayor conflicto ético, porque no es ni político ni legal, porque está permitido, pero sí es un conflicto ético que tengamos estas masacres y que los senadores que representan al pueblo de Estados Unidos guarden silencio, no por representar a sus votantes, sino al NRA. Y yo creo que es la parte más difícil de solucionar en cuanto al debate político sobre la materia. Bueno, quedaron algunas preguntas pendientes, pero bueno, tendremos oportunidad
de platicar contigo nuevamente sobre este tema tan importante y que coloca a Estados Unidos en uno de los países con mayor índices de violencia o de actos como estos, Daniel. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Laura, que tengas un buen día. Hasta luego. Daniel Gómez Tagle, analista y consultor de Fuerza Pública. Nosotros ya nos vamos. Quédense con el señor Omar Machain. Era un jovencito y ahora es todo un señor. Cuando nos conocimos, yo también, una señorita. Sigo siendo. Pero bueno, vámonos. Gracias a Laura Martínez Gamiño. Gracias a Rocío González Araoz, Dulce Rodríguez Moreno. Pero sobre todo, muchas gracias a ti por estar en la frecuencia del 91.5 de FM. Mi nombre es Laura Mora. Te espero a las 6 de la tarde en la tercera emisión.